Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a reforzar los aprendizajes en cuanto a la representación gráfica y simbólica de una fracción. Hoy día vamos a explicar cómo se desarrollan las páginas 43 y 44 del cuaderno de trabajo de matemática de quinto grado. La actividad. Representamos las partes de un todo. Esta es la página 43. Problema número 1. José, el panadero, cortó una torta de fresa por la mitad. Luego cortó cada mitad en tercios y cada tercio por la mitad. Si vende 6 pedazos, ¿qué fracción de la torta venderá? Entonces vamos a representar los cortes que hizo José. Aquí vamos a ir representando parte por parte de los cortes que hizo José. En la primera tenemos que es la misma torta, es la torta de fresa, es una sola torta, ¿ya? En la primera, dice, en la primera parte cortó la torta por la mitad. Ahí vemos con unas líneas puntiagudas que está cortando esta torta cuadrada, en este caso rectangular, en la mitad. ¿Y cuánto vale cada una de esa mitad? Ya lo hemos visto, vale un medio o equivale a un medio. Ahora dice, cada mitad, cada mitad, ahí en el segundo cuadro, ahí tenemos cada mitad, las vamos a dividir en tercios. ¿Qué quiere decir tercios? 3 partes, pues recuerden. Cuando era 2 era mitad, cuando era 3 era tercios. ¿Se acuerdan? Cuando era 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos. Esa es la parte del denominador. ¿Ya? Entonces, repito, la segunda parte que nos dice es que lo vamos a dividir cada mitad de eso en tercios. A ver, la primera mitad lo dividimos en 3 partes, porque es el tercio. Ahí van con líneas de diferente color para que lo puedan distinguir. Miren, ¿cuántas partes hay en la primera mitad? Ahí cuéntenme, hay 1, 2, 3. Ahí lo dividimos en tercios. Y la otra mitad también la hemos dividido en tercios, ¿ya? Así como indica el problema. Ahora, contamos cuántas partes hay en total. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Entonces significa que cada partecita va a valer un sexto. Recuerden que la 6 es la cantidad en que se divide la unidad. Entonces cada partecita va a valer un sexto. Ahora, y esa partecita pequeña, a ver, vamos a ir en orden. Ya, primero lo dividimos en la mitad, después cada mitad en tercios, así como ven aquí en la imagen por partes. Ahí ya tenemos entonces la mitad en tercios, y cada tercio dice por la mitad. Entonces, ¿qué puedo yo hacer allí para que cada tercio esté dividido en 2 partes iguales? Simplemente cruzo una línea al centro. Y miren, ve, el primer tercio, recuerden que lo dividí, ve, está en 2 partes, el otro en 2 partes, el otro en 2 partes, y así cada uno de ellos está en 2 partes iguales. Contamos la cantidad, en este caso, la cantidad de partes. Arriba tenemos 6 partes y abajo 6 más. ¿Cuántas partes hay en total? 12 partes. Recuerden que las partes divididas viene a ser el denominador. Entonces cada uno va a valer un doceavo, y cada partecita de ellas va a valer un doceavo. Entonces aquí ya tengo yo dividida la torta según como me indica el problema. Ahora te dice que va a vender 6 pedazos. Entonces yo cojo 6 partes, cuento las 6 partes y las pinto o las sombreo, o puedo también rayarlas, como yo lo hago, ¿sí? Sombrearlas o rayarlas. Entonces vamos a rayar 6 partes, hay que contar 6 partes. Ahí va una parte y ya estoy cogiendo 2 partes, por ahí ya estoy cogiendo 3, 4 partes, 5 partes, y finalmente he cogido las 6 partes. Si ustedes cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes están sombreadas.
Esas son las 6 partes que José, el panadero, va a vender, estos 6 pedazos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué fracción de la torta venderá? Miren, si ustedes se dan cuenta, esta imagen, con la primera imagen, ¿qué parte es la que está sombreada? A ver, ¿pueden deducirla? Está clarito ahí. Miren hasta dónde llegan las partes que se ha vendido. Hasta la línea celeste. ¿Y la línea celeste qué indica? Que es la mitad, pues. Entonces José ha vendido la mitad, en este caso, de la torta de fresa. Y esta mitad también puede representarse con la cantidad que yo he sombreado. Por ejemplo, el mismo denominador se coloca y contamos los numeradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuánto representa esto? 6 doceavos. Y 6 doceavos es igual ¿a qué? A un medio. Esto quiere decir que son fracciones equivalentes, ¿ya? Entonces, 6 doceavos es igual a un medio. Entonces yo he vendido la mitad, en este caso, de la torta. Recuerden que hay fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones que son iguales. Ya más adelante vamos a enseñar eso. Ahora, en la número 2 dice, Susi ha dividido una hoja de papel rectangular por la mitad para crear 2 diseños iguales. Primero tienes que recortar para comprobar si cada pedazo representa un medio. Miren que en su libro está esta parte punteada y miren lo que hay en su mano izquierda. Hay una tijera. Entonces ustedes pueden cortar esa parte con su tijera. ¿Ya? Tienen que sacar ese pedazo de hoja para que ustedes puedan recortar lo que te indica aquí en el libro. Una vez que lo recortas, tú tienes que medir. Una vez que lo recortas en 2, tienes que ver cuál de las 3, en este caso, cuál de las 3 representaciones tiene o representa la mitad. Recuerden que las partes son iguales, no pueden haber partes diferentes. Recuerden, no puede haber un chico y un grande, no, sino tienen que ser las 2 iguales para que pueda ser una fracción dividida en partes iguales. Ahora, una vez que ya identificas esto, vas a marcar cuál de ellas es la correcta. Si la primera figura que es la A, la segunda figura que es la B o la tercera figura que es la C. Tienes que marcarlo cuál de las 3 se representa como un medio. Ahora debes de explicar cómo lo hiciste. Ya esto lo explicas a tu papá o mamá. Ahora, pregunta número 3. Pati y Miguel compraron chocolate de diferentes tamaños. Ambos han comido un medio. Ahora primero vamos a representar de tal manera que elija la mitad de cada chocolate. ¿Por qué? Porque nos dicen que tanto Pati como Miguel han comido un medio de su chocolate. Y ahí está el chocolate de Pati y también el chocolate de Miguel. Como ustedes ven, ahí nosotros le hemos dividido en 2 partes, porque es un medio. Un medio significa la mitad, no se olviden. ¿Y la mitad qué quiere decir? 2 partes iguales. Ahí Pati yo le he partido en 2 partes iguales. Miren, el lado izquierdo tiene la misma cantidad de cuadritos que el lado derecho. Claro que sí. Ahora Miguel, igual lo he dividido también por la mitad, o en 2 partes iguales. Miren cuántos cuadraditos tiene Miguel a la izquierda y cuántos cuadraditos tiene Miguel a la derecha, que son sus 2 partes, sus 2 medias partes. Entonces, a partir de esta división, yo voy a responder las siguientes preguntas. La mitad del primer chocolate y la del segundo, o sea, del chocolate de Pati y Miguel, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué creen ustedes? A ver, la primera mitad. A ver, una mitad. La mitad de Pati, ¿cuántos cuadritos tiene? 6, pues. ¿Y la mitad de Miguel, cuántos cuadritos tiene? 4. ¿Serán iguales? ¿Qué dices tú? ¿O no serán iguales?
Ahora explícame por qué. Ahí vas a poner por qué no son iguales. Ahora, segunda pregunta. ¿Se puede comparar fracciones de unidades diferentes? Claro, esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Comparando fracciones de unidades diferentes. Mire cuántas unidades tiene, en este caso, cuántos cuadritos tiene Pati en total. En total tiene, ¿cuántos? 12 cuadritos. Y Miguel tiene 8 cuadritos. Entonces sí podemos nosotros comparar para saber quién es más o quién tiene mayor parte que el otro. O quién tiene mayor o quién tiene menor o mayor parte que el otro. Ahora, ¿quién comió más? Si los dos comieron la mitad, tanto Pati como Miguel han comido la misma parte. Pero recuerden que los chocolates no tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿quién comió más? Ahí colocan el nombre de la persona que comió más chocolate. En el número 4, divide cada recuadro en 4 partes iguales y de 3 formas diferentes. Vamos a dividir entonces este recuadro, estos 3 recuadros de manera diferente, pero todas en 4 partes iguales, nos dice. O sea, tanto el primero, el segundo como el tercer cuadro lo vamos a partir en partes iguales. ¿Pero en cuántas partes? 4. ¿Ya? Las 3 figuras tienen que dividirse en 4 partes iguales, pero que sean diferentes. Ahora, ¿qué vas a hacer? Una vez que ya los tengas divididos, vas a pintar una parte nada más, dice, y escribe la fracción que representa. Una parte nomás vas a coger y vas a escribir la fracción que representa en este caso. ¿Ya? A ver, yo te doy un ejemplo. Lo voy a dividir en 4 partes. A ver, miren, voy a hacer una X. Puede ser así. Ustedes lo hacen de diferentes maneras también, que sean 4 partes iguales. Entonces, contamos cuántos espacios hay ahí. A ver, ¿cuántos triangulitos hay? Vemos 4 triangulitos. Entonces, estoy cumpliendo con lo que me dice, 4 partes iguales. Y todos los triangulitos son del mismo porte. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos equivale a un cuarto. ¿Ya? Cada de ellos equivale a un cuarto. Como ya sé que cada parte vale un cuarto, ahora continúo a lo que me dice la letra A. Pinta una parte nomás. Entonces yo voy a pintar una sola parte. Ahí está. Ya pinté una sola parte. Y escribe la fracción que representa. ¿Cuánto representa esa partecita? Un cuarto, pues. Eso representa un cuarto. Recuerden que el 4 son las partes que se dividen, en este caso el cuadro. Y el 1 es la parte que se toma. ¿Cuánto representa esa fracción? Un cuarto. Igual, tienen que dividirlo, los 2 cuadros siguientes, en partes iguales, pero diferente al que yo hice primero. Yo les he dado un ejemplo, ustedes hagan otros ejemplos diferentes. Recuerden que son 4 partes, no se olviden. Ahora, la segunda pregunta, de acuerdo a los cuadros que ya los he dividido, ya puede responder si las partes coloreadas son iguales o diferentes. ¿Por qué? A ver, ahí tienes que escribir. Si tú lo divides en 4 partes iguales, a todos, ¿serán diferentes? No, pues, entonces son muy bien. Entonces ahora escríbeme por qué son iguales todos. Muy bien, chicos. Ahora sí, pueden reforzar sus aprendizajes del cuaderno de trabajo de 5º grado. Muchas gracias. Espero sus evidencias del libro durante el día.